Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Caminamos de frente en la escucha de lo que el Señor nos enseña. Hoy con la lectura del evangelista Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. Yo los invito a que escuchemos, es el mandato de Dios siempre. Shema, escucha Israel, ahora es escucha, pueblo mío, esta iglesia de Dios que recibe siempre su palabra. Por eso escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les dará y verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieren, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en este día. Invitémoslo. Ven, Espíritu Santo, ven. Llénanos de ti, de tu presencia, de tu gracia y de tu luz. Que hoy podamos sentir gozo, paz y bendición. Que esta palabra viene a entrar al fondo del corazón, nos dé como una radiografía espiritual sobre las medidas que manejamos. Que podamos hoy escuchar tu voz y tener una fuerza especial para liberarnos de tantas situaciones, de tantos juicios y de tanta sed de venganza y de otras actitudes personales que matan nuestra alma, que nos hacen desfallecer en el camino del encuentro cotidiano contigo. Que esta cuaresma sea distinta. Te pedimos por eso esta fuerza de la escucha que sea llevada a la acción cotidiana en nuestra vida. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Miremos Lucas capítulo 6, versículos 36 al 38. Es corto. Es la versión de Lucas que tiene que ver un poco después de lo del Sermón de la Montaña, con enseñanzas del estilo que nos recuerda a Lucas, que le gusta mucho resaltar esta misericordia de Jesús. Pues precisamente, ¿qué es lo que dice hoy? ¿Cuáles son los elementos? Primer momento, ¿qué dice el texto? Varias lecturas, como siempre, idea principal, ideas secundarias. ¿Qué resuena ahí de estas palabras que nos dice el Señor? Aquí hay en pocas palabras hay un contenido muy grande. ¿Cuáles son esas expresiones hoy que vienen a poner el Señor como en una propuesta también? Miremos los elementos, las palabras, los verbos, toda la enseñanza de Jesús, para que después la reconstruyamos con la memoria y la bajemos de la mente al corazón. Ahora bien, objetivamente hoy el texto habla de la enseñanza radical de Jesús. En estos días nos hablaba de amar al enemigo como un punto muy alto, y ahora está hablando de la misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Es una medida. Acuérdense que también estuvimos mirando en el Padre Nuestro, es perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Pues ahora la propuesta de hoy es: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Primera propuesta. Usted y yo tenemos compasión de las miserias del corazón de otros. Si Dios tiene compasión de nuestras miserias, ¿cuáles son sus miserias? ¿Cuáles son las mías? Y cuando hablo de esto, hablo es de teniendo un Dios tan bueno, de teniendo un Dios que siempre está ahí, providente, amoroso, cariñoso, que nos da y nos permite estar hoy vivos. Nosotros a veces le hemos dado la espalda. Por eso este camino de Cuaresma es un camino de escuchar la voz de Dios y de mirar esta misericordia de Dios. Sean santos como su Padre Celestial es santo, que escuchamos la semana pasada. Ese es que aquí es puesto en los labios de Lucas: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Esa es la santidad de Dios. Es en la bondad, conoce los corazones, sabe de qué estamos hechos. Y así todo sigue permitiendo que el sol salga sobre buenos y malos, y espera a este mundo que le responda, y en este mundo a sus hijos y a las criaturas.
Todo viene del aliento de Dios, todas las vidas. Y hoy entonces ustedes y yo, ¿cómo escuchamos esta propuesta? Es camino de Cuaresma. Si el Padre misericordioso entonces es con nosotros, ¿cuánto no más nosotros tendríamos que tener misericordia de las miserias del corazón de otros? Porque primero hay que mirar las nuestras y decir, bueno, si Dios me perdona así, yo ¿quién soy para no perdonar? Y no tener la capacidad de mirar tantas cosas que no comprendemos, las situaciones que viven los demás. Después sigue diciendo, no juzguen y no serán juzgados. Segunda propuesta. Así nos gusta seguramente juzgar. Es como un movimiento natural en el ser humano, pero precisamente hay que serlo consciente para que miremos nuestras medidas. Ese sería el trasfondo de hoy, para que ustedes y yo llevemos de lo que dice el texto a lo que estamos invitando ya en este segundo momento, en la meditación. ¿Cuáles son nuestras medidas? En cuanto a la misericordia, en cuanto a los juicios y en cuanto al perdón. En esos 3 puntos, claramente. Esa es la meditación de hoy. Misericordia, juicios y perdón. Dependiendo como ustedes y yo respondamos ante estas actitudes, pues de eso depende también cuánto Dios va a actuar con nosotros. Y así todo Dios sigue perdonándonos. Pero donde nos volvamos inquisidores, aquellos que juzgan, aquellos que no tienen un corazón dispuesto a la misericordia, nos veremos de pronto ante una realidad difícil de comprender que Dios puede actuar fuertemente contra nosotros. Porque es que Él dice aquí, se les dará y le verterán una medida generosa, remecida, rebosante, pues con la medida que midieren se les medirá a cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las medidas de su corazón? ¿Cuál es mi medida? Yo me lo pregunto hoy. ¿Cómo verdaderamente hoy miramos este gran fondo del corazón nuestro en cuanto a la misericordia que tenemos, en cuanto a los juicios que hacemos y en cuanto al perdón que le pedimos a Dios que nos dé la gracia de Él, porque es con su gracia? Cuando amamos a Dios, pues lo demostramos con hechos constatables, amando al hermano. Eso nos lo ha enseñado San Juan. Y ustedes y yo hoy entonces en este camino de Cuaresma, ¿qué medidas del amor tenemos? Es en últimas hoy. Ese es el texto de hoy. ¿Cuáles son nuestras medidas del amor? ¿En qué medida amamos a Dios y al prójimo? ¿O será que tenemos un yo muy fuerte que tiene una tentación siempre, una tendencia a hacer juicios, a no tener misericordia y a no perdonar? Porque el mundo de hoy diría, no, si usted es bobo, entonces sea pendejo, ¿cómo va a perdonar? La venganza, es que ojo por ojo, diente por diente, y más allá de eso, y las medidas del mundo son, pues primero yo, y segundo yo, tercero yo, y todo esto nos mete en un ritmo de vida que tiene que venir la palabra otra vez contundentemente con medidas de Dios, las medidas del corazón de Dios. Sean misericordiosos, no juzguen, perdonen. Si ustedes hacen eso en una medida clara, tendrán una medida de Dios rebosante, remecida, de misericordia de Él, de perdón de Él, y no se acordará, no habrá ni juicios para nosotros, porque si nosotros no estamos juzgando y tenemos la misericordia, pues recibiremos eso. Bienaventurados los misericordiosos, esos van a recibir misericordia. Ustedes y yo entonces, ¿qué medida tenemos hoy? ¿Cómo sopesar el corazón nuestro? ¿Con qué medida? En la misericordia, en los juicios y en el perdón. ¿Cómo estamos? Yo me lo pregunto hoy. Es sencillo, esto no hay que meterle mucha cosa muy rara. No, hay que escuchar las palabras tal como suenan. Y entonces, definitivamente la grandeza del hombre es reflejar la imagen de Dios. Esa es la grandeza del ser humano. Al Dios Santo que está dentro de nosotros. Somos templos de Él. Allá está la grandeza. La grandeza no está en cosas exteriores, en dinero, en famas humanas pasajeras. La grandeza está en revelar al Dios que tenemos dentro. Y para eso le pedimos conversión, yo el primero, y para eso revisamos nuestras medidas con los demás. Y para eso le decimos, Señor, queremos ser santos y amarte a ti, y en el prójimo conocerte y amarte. Y que perdonando y no juzgando y caminando en tu gracia podamos estar limpios en tu presencia.
y recibir de ti una medida rebosante, plena, generosa. Dios no se queda cortico en medidas. Dios da mucho más de lo que nos merecemos. ¿Cuánto damos ustedes y yo? A veces damos como lo mínimo. Miremos hoy cuáles son nuestras respuestas ante esta enseñanza de la palabra. Hagamos oración. Bendito seas, Señor. Te bendecimos porque nos amas y nos perdonas. Confesamos que hemos pecado contra ti y contra los hermanos. Muchas veces nuestro pasado nos hace prisioneros y nos sofoca, y el mal que hemos cometido, pero también muchas veces tenemos más fácil el mal de los otros y no tenemos la capacidad de perdonar. Caemos en juicio, Señor. Enséñanos a ser indulgentes como tú lo eres, para que desterremos todo juicio duro, toda actitud dura. Tú que eres un Dios lento a la cólera y lleno de piedad y de ternura. Cambia imagen de Cristo, Señor, nuestros corazones de piedra, para que sin calcular ni medir nuestro perdón podamos recibir de ti una medida colmada y rebosante. Amén. ¿Cómo vamos a llevar esto a la vida? Ese es el cuarto momento. ¿Qué medidas quieren ustedes que se den en su corazón? ¿Cuál es la medida del corazón para esta Cuaresma? ¿Qué le pedimos hoy al Señor? Que venga y nos llene de su presencia y de su gracia. ¿A ustedes no les gusta recibir de Dios todos los días? Y cuando nos encontremos con Él ya en la vida de eternidad, una plenitud de ese amor que ya sabemos que nos ha dado y nos ha dado mucho más de lo que merecen nuestras miserias del corazón. Pues qué bueno poder aprender a mirar esa grandeza del Dios dentro de nosotros, que nos transforma para poder llevar un camino de vida distinto, no solo en este tiempo, porque vamos camino a la cruz, pero hacia la resurrección, y que la resurrección sea una medida diferente de nuestro corazón hacia los demás. Gracias por el eco que colocan al final del chat, gracias porque todos los comentarios y todo lo que allí nos nutre a cada uno. Yo sé que esto son historias de vida. La palabra nos mueve a mí a pensar cuáles son las medidas de esta misericordia, de estos juicios o las medidas de la falta de perdón. Pidámosle a Dios la gracia de decir, Señor, tú conoces a esta persona, yo te la entrego, que en esta Cuaresma tú sabes el daño concreto, ha pasado esto y esto. Yo lo perdono, Señor. Bendícelo. Dame la fuerza de quitarme de la espalda eso que no me deja avanzar porque me hicieron en otra época, porque dijeron, porque no, tantas situaciones. Cada uno sabe los dolores del corazón. Dejemos esos dolores en el corazón de Dios y pidámosle que Él nos enseñe a que como Él tengamos una grandeza y un talante de al mal devolver amor. Eso suena como una locura hoy, pero esa es la locura de los que seguimos a Jesús. Y yo le clamo a Dios que nos dé esa fuerza, esa gracia, yo también. Y que en esa forma nos transformemos en la santidad de Dios, que es misericordia. En últimas es eso. Misericordia es Dios. Que le dejemos a Él ser Dios, que lo sabe hacer muy bien, porque Él solo conoce todo lo que ha pasado en la vida de los demás. Gracias por su participación. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.